¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime en este día 1 de junio, marcado por la cuenta pública. Revisemos por lo mismo los titulares. El presidente Gabriel Boric rindió su tercera cuenta pública ante el Congreso Nacional. El discurso de este año estuvo marcado por anuncios importantes en temas como el aborto, la eutanasia, el apoyo hacia Palestina, las medidas de seguridad de los últimos periodos y además la estabilización de la economía. Y el proyecto de aborto legal generó una serie de reacciones, sobre todo en sectores de la oposición, quienes decidieron abandonar el Salón de Honor del Congreso tras este anuncio. Vamos a estar revisando también la polémica que se ha generado a partir de esta comunicación en materia del aborto legal durante el día de hoy. Y en temas internacionales, 2 municipios suspendieron las elecciones y al menos 30 candidatos han resultado muertos. Esto en la antesala de las votaciones generales en México de mañana domingo. En la instancia se va a votar por la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y los gobiernos locales de 9 estados. Y de acuerdo a las organizaciones civiles, se trata del proceso más violento en la historia reciente de ese país. Y en el deporte les contamos que el Real Madrid ganó la final de la Liga de Campeones de Europa tras vencer por 2-0 al Borussia Dortmund. Dani Carvajal y Vinicius Junior marcaron en el segundo tiempo y sellaron así la 15ª Champions en la historia de los merengues. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, el presidente Gabriel Boric anunció 61 proyectos durante esta tercera cuenta pública, además también es la penúltima. Vamos a conocer un poco, vamos a analizar, vamos a profundizar, vamos a también ver los temas que generaron mayores reacciones, polémicas también. Tenemos la comunicación hasta ahora con Francisca Cárdenas para que hagamos un poco el balance de lo que fue esta tercera cuenta pública, la espera también de una cadena, ¿no? Así que Francisca, tú nos cuentas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, comentarte algo, sí, de último momento. Hemos visto algunos parlamentarios de los partidos oficialistas que han ingresado acá al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, seguramente para estar muy atentos a lo que va a ser esta cadena nacional por parte del presidente, que todavía no se va de acá de Cerro Castillo y todavía no se van todos los ministros. Vimos irse algunos de los que participaron, por supuesto, en lo que fue esta tercera cuenta pública del mandatario, que estuvo marcada por distintos debates, anuncios, pero también el intento, digamos, de destacar los avances de los años que van de gobierno del presidente Gabriel Boric. Por un lado, todo lo que es la eutanasia, poner emergencia, suma urgencia a lo que es un proyecto que está en tramitación. Por otro lado, este anuncio de un nuevo proyecto de aborto que generó distintas reacciones, generó que incluso parte de la oposición, algunos parlamentarios de derecha, se retiraran de lo que es el Salón de Honor del Congreso Nacional. Y por otro lado, distintos anuncios en materia deportiva y también distintos, intentó destacar el presidente también las leyes de seguridad que se han ido aprobando durante su mandato. Pasemos a ver todos los detalles, lo que sucedió durante esta jornada, los ánimos, los enojos y también las alegrías de estos anuncios y de esta tercera cuenta pública del presidente. La nota de María Luisa Carrión. Está bien frío ahí, sí. Se nos va a congelar. Venimos vestidos para la ocasión. ¿Viene con primera capa, ministro? ¿Viene con primera capa, ministro, el frío? Vengo con primera capa. Es que los termómetros marcaban menos de 10 grados cuando los ministros de Estado comenzaron a llegar a Cerro Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Ya han llegado la mayoría de los ministros que van a sacarse la foto acá en el Palacio Presidencial Cerro Castillo. Todos menos la ministra de Salud, que debió ausentarse tras dar positivo a COVID-19, retomaban así una tradición. Así es. ¿No habían tenido fotos? ¿A qué se debe este cambio también, ministra? Bueno, es que las tradiciones republicanas son muy lindas, así es que hay que mantenerlas. Y así pasadas las 9 de la mañana, todos listos y dispuestos, fieles en su estilo, con o sin corbata, dependiendo de su gusto, pero todos listos y dispuestos, una que otra broma. Algunos con más tareas que otros, pues sabían que el discurso que daría el presidente desde el Congreso Nacional le sumaría una que otra labor, aunque se mantenía cierto hermetismo. Yo no me puedo adelantar lo que es la cuenta pública del presidente. General, respecto a los anuncios del presidente, que ustedes saben que no se los puedo adelantar. Y decimos cierto hermetismo porque algo ya había trascendido sobre los anuncios en materia de cuidados y aborto legal. Foto tomada, todo listo para el segundo acto republicano del día, cuenta pública ante el Congreso Pleno.
y La Nación. En el impecable Ford Galaxy regalado por la reina Isabel a Chile, el presidente llegó al Congreso en Valparaíso junto a la ministra del Interior. Allí la tradicional comisión de pórtico lo esperaba. Quizás el abrazo más sentido fue con la diputada Mercedes Bulnes, quien indicó que justamente este viernes había terminado su primera quimioterapia tras haber sido diagnosticada con cáncer. Como a todos los demás, y eso es lo que importa. Y así se comenzaba a disponer en el interior de la sede legislativa los últimos detalles para la tercera cuenta pública de Gabriel Boric al mando del país. Hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font. En el interior estaban todos, menos la senadora Fabiola Campillay, que antes de la cuenta pública había anunciado que no participaría de ella por sentirse decepcionada del gobierno. Tiene su opinión en la manera de abordar algunas cosas. El gobierno ha mantenido un diálogo permanente con ella y es comprensivo. Yo tengo total comprensión de la posición que ella tiene sobre este punto. Sin perjuicio, nosotros hemos mantenido un diálogo permanente con ella en la comisión respecto a los temas que a ella le importan. Tampoco asistieron los expresidentes de la República y al inicio de su discurso, el mandatario realizó un homenaje a Sebastián Piñera, que recordemos falleció en febrero pasado. Antes de entrar en materia, quisiera recordar a quien desde este mismo lugar se dirigiera a la nación en el periodo presidencial pasado. El expresidente Sebastián Piñera Echenique falleció trágicamente este verano. Eran entonces las 11 de la mañana cuando iniciaba el discurso presidencial con grandes expectativas. Primero, en cuanto al tiempo, en 2023 ya había batido récord con el más largo de la historia, que duró 216 minutos. Sabiendo aquello, más de alguna alusión hizo durante este sábado. Este discurso es más breve que el año pasado, para que no se preocupen. Queda poquito. Es que hemos hecho tantas cosas. 6 fueron los pilares del Ejecutivo: garantizar el derecho de las familias chilenas a la seguridad, crecer más y mejor con equidad y cohesión social, avanzar hacia una sociedad de cuidados compartidos, gestar el Chile que viene desde la educación, la cultura y el deporte, aseguró el presidente, alcanzar un desarrollo justo, resiliente y sostenible y proteger y ampliar los derechos humanos y la democracia. Entre medio de su discurso hubo más de alguna interrupción. Hemos creado más de 500.000 de nuevos empleos. Tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil. No señor, no mienta. Interpelación al diputado Sergio Bobadilla, que minutos después se retiraría del salón tras el anuncio de un proyecto de ley de aborto legal junto a otros parlamentarios. Pero volvamos atrás. Si había un tema sobre la mesa previo a la cuenta pública, ese era pensiones. El problema de cada vez que se cede es que la oposición inflexibiliza aún más su postura. Por tanto, podríamos uno pensar en ceder hasta el infinito, pero terminaría haciendo suyo un proyecto que no lo es. Así se refería la ministra del Trabajo al debate en torno a la reforma previsional a su llegada a Cerro Castillo. Y este era el ambiente en el Congreso antes de que hablara el presidente. Yo creo que el presidente tiene que hacer un llamado a su propia coalición a dejar los dogmas de lado y abrirse a un acuerdo de pensiones que le haga sentido a los trabajadores. En pensiones espero que haya también un llamado, pero también a que el gobierno cambie su postura, porque este ya no es un tema solo político, un tema que es muy conceptual. Finalmente, estas fueron las palabras del presidente casi al finalizar su discurso. Los invito con humildad a que terminemos de una vez por todas con las recriminaciones y a que abracemos con fuerza la colaboración. Lo hemos hecho en materia de seguridad y se están mostrando los frutos de ello. Sigamos por esa senda. Hagamos lo mismo para destrabar el crecimiento, que tenemos todas las potencialidades para hacerlo. Busquemos concordar los ajustes que nos permitan mejorar ahora, no en 10 o 20 años, las pensiones de nuestros jubilados. Sin embargo, el ánimo tras su extenso discurso no era el mejor. El anuncio sobre aborto legal y eutanasia, a juicio de varios, enredaría aún más la discusión de la reforma previsional. Ahora con esto lo que va a suceder es de que la reforma previsional, donde el presidente ha hablado de acuerdos, no de plazos, va a pasar en las encuestas a un lugar muy
muy atrás. Y nosotros vamos a seguir trabajando con convicción de que hay que mejorar las pensiones. Es una manifestación más de lo que hemos visto en estos 2 últimos años en el Congreso, una oposición obstruccionista que ha votado en contra de los proyectos más importantes en términos de transformación. Recordemos lo que ocurrió con la reforma tributaria, lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones, que actualmente tiene secuestrado el bienestar y la necesidad urgente de los jubilados y jubiladas de tener mejores pensiones por cálculos electorales y por réditos políticos que se ven en esta pelea chica del día a día. En el Ejecutivo esperan que todos los proyectos sean debatidos con altura de miras. Es lo que dejó la tercera cuenta pública del presidente, que incluyó incluso algunos outfits especial y que en un comienzo no tenía estimación de tiempo. No he hecho esa estimación. No he hecho esa estimación. Van a poder, todos van a poder ver el partido del Real Madrid. Eso se pueden quedar tranquilos. Y el total, 166 minutos, la tercera más extensa de la historia, y un discurso de 44 hojas que terminó poco antes de las 2 de la tarde con más de 50 propuestas presidenciales y 6 pilares, pero que vino a revolver la discusión política al poner sobre la mesa 2 temas de los que seguro se seguirá hablando: eutanasia y aborto legal. Claro, una jornada intensa, algunos proyectos que están en tramitación, otros que se anunciaron que se van a ingresar en los próximos meses, en las próximas semanas por parte del Palacio de la Moneda, otros que quedaron pendientes que todavía ni siquiera se votan, como lo es obviamente lo que mencionaba ahí mi compañera María Luisa Carrión, la reforma previsional, que sigue entrampada lo que es la Comisión del Trabajo, y pese a que el senador ahí decía que no hay plazos, la verdad es que sí hay plazos porque tiene suma urgencia renovada por esta semana por parte del Palacio de la Moneda. En esa línea también se anunciaron otras cosas, otros puntos relevantes, como por ejemplo cómo combatir los delitos de corrupción. También se refirió a eso el ministro de Justicia, Luis Cordero, que estuvo presente ahí. También le preguntábamos también durante la mañana acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo qué esperaba él en su agenda, también en su ministerio, que se pudiese anunciar algo para mejorar los distintos delitos, las cárceles, etcétera. Pasemos a escuchar también qué dijeron algunos ministros con respecto a proyectos que se relacionan con sus propias carteras. Habíamos tenido una conversación sobre la imposibilidad que tiene el Ministerio Público de querellarse en los casos de colusión. Si no lo hace, también la Fiscalía Nacional Económica. ¿Va a cambiar eso? Ese es el anuncio que va implícito en lo que dijo el presidente. ¿Tecnicismo más, tecnicismos menos? Bueno, es una de las dimensiones de lo que está en el anuncio del presidente, efectivamente. Lo importante, o sea, lo es. Lo importante es que se haga en el tiempo adecuado, después de una investigación que tiene que hacer la Fiscalía Nacional Económica, que es la que tiene la especialización para hacerlo, ¿no? Y cuidando por sobre todas las cosas la delación compensada, que ha mostrado ser una figura muy útil para juntar la prueba adecuada. Así que eso es lo que estamos trabajando en conjunto con el ministro de Justicia. Claro, otro de los anuncios también, mejorar la eficiencia del Ministerio Público, darle más facultades para combatir distintos delitos. De eso también habló ahí Mónica Rincón con el ministro de Justicia, en exclusiva también para CNN Chile. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro. En la actualidad el delito de colusión requiere orden consecutivo, es decir, tiene que terminar la condena en libre competencia para ese fin. En lo que hemos avanzado en materia de colusión es producto de la modificación legal que permite la delación compensada, y lo que el presidente ha anunciado es, en rigor, que se pueda perseguir una persecución penal oportuna. Eso significa conciliar tanto la persecución de la Fiscalía Nacional Económica con la del Ministerio Público en un orden consecutivo que permita reacción oportuna, por un lado, pero por la otra que mantenga los efectos positivos de la delación compensada. Y además de eso, tenemos que armonizar las multas producto de la ley de delitos económicos. Claro, una tercera cuenta pública y penúltima del mandatario del presidente Gabriel Boric, que tenía además altas expectativas hace varios días por parte de las fuerzas políticas de su propio sector, del Frente Amplio, desde el Partido Comunista. Esperaban también una señal potente de poder potenciar lo que es la agenda social, hablar sobre los logros del gobierno en materia de salario mínimo, las 40 horas, también lo que queda pendiente de lo que es la reforma de pensiones, que es una reforma estructural del programa de gobierno. Comentarte, vive un poco el ambiente acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, previo a lo que va a ser lo que va a ser la cadena nacional del presidente en los próximos minutos. Se acaba de ir hace unos minutos atrás el presidente transitorio del Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez,
y dijo 100%, nos dijo a nosotros 100% gabrielista. Recordemos que estuvo también en la polémica este término, este concepto de antigabrielismo, de una derecha obstruccionista ante distintos proyectos, algo que también finalmente se va a poder analizar en los próximos días, si se cumplió por un lado con las expectativas del oficialismo y por otro, qué pasa también y cómo va a ser la postura de la oposición los siguientes meses de gobierno ante estos proyectos que se han anunciado por parte del presidente. Sí, varios de los mensajes precisamente iban en esa línea, ¿no? A destrabar un poco el inmovilismo que existe en muchos temas en materia legislativa, así que vamos a estar también nosotros atentos a lo que será ese anuncio. A las 9 estaría ya absolutamente chequeado, sabemos que puede haber ahí algún tipo de variación, pero no sé si hay algo que ya nos puedas adelantar, probablemente es profundizar parte de lo que ya escuchamos durante esta mañana, ¿no? Sí, aproximadamente 9 minutos, entre 7 y 9 minutos, ahí hay que ver también en cuánto va a durar ese resumen de lo que fue esta tercera cuenta pública del presidente, pero obviamente él se mantiene, como te decía, acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, así que probablemente estuvo preparando todo eso ahí con la ministra del Interior, los distintos ministros que han ido entrando y saliendo y también obviamente los principales dirigentes de las fuerzas y las alianzas de gobierno. Así que en algunos minutos más vamos a ver ahí cuál es el mensaje, cuáles son los temas también a destacar en esa cadena nacional. Muchas gracias por el reporte, que estés muy bien. Buenas noches. Chao, Francisca. Nosotros obviamente vamos a seguir en temas que están relacionados con lo ocurrido durante esta mañana. Uno de ellos, el que generó sin duda mayores reacciones, es lo anunciado por parte del presidente Gabriel Boric de presentar un proyecto sobre aborto legal durante el segundo semestre. Como señal de molestia, muchos parlamentarios de la oposición se retiraron del Salón de Honor del Congreso durante su discurso, mientras que, por ejemplo, en la DC plantean que el anuncio es una invitación para volver a la oposición, a ellos como colectividad en específico en este caso. Así que acá hay un informe de Estefanía Bustamante que va a recoger un poco todo lo ocurrido al momento de plantear este tema hoy en la cuenta pública. Tengo 30 años, presidente, y durante gran parte de mi vida he sido machista sin ser consciente de ello. 8 años después, mismo edificio, distinto podio, cargo y proyecto, uno como diputado y el otro como presidente, donde el debate sigue siendo prácticamente el mismo. El proyecto del gobierno es sin duda un pequeño avance, pero es también insuficiente. Durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal. Para el gobierno, una de las deudas pendientes y promesas del Ministerio de la Mujer que en marzo aseguraba no sería un compromiso de este año. Con el compromiso que anima a nuestro gobierno de avanzar y de no retroceder. Pero mientras que algunos aplaudieron hasta de pie el anuncio del presidente, otros se retiraron del Salón de Honor del Congreso en pleno discurso presidencial y sin disimular su molestia. No es extraño que en este tema sea un diputado hombre el que se ha retirado de la sala. Yo prefiero retirarme, voy a participar como me corresponde como parlamentario, pero no estoy dispuesto a estar en un show. De un presidente que se dice defensor de los derechos humanos. Además, cuando en nuestro país vemos asesinatos todos los días, él está proponiendo un nuevo tipo de asesinato. Pueden llamar que somos antidemocráticos o como quieran llamarlo, la verdad. Pero a esta altura yo no estoy dispuesta a transar mis convicciones ni mucho menos a apoyar estas iniciativas de ley que hoy día además no son una prioridad para el país. La oposición lo calificó como una mala estrategia para desviar la atención en su tercera cuenta pública. El Partido Republicano, por ejemplo, advirtió que cortará las relaciones con el gobierno y se opondrá a la presencia de subsecretarios en comisiones del Congreso. Rápidamente se pasa a hablarle a la barra brava, a hablarle a su nicho, de alguna manera desahuciando la posibilidad de conquistar a la gran mayoría de los chilenos. Dividiendo nuevamente el país, reviviendo propuestas rechazadas el 4 de septiembre por una gran mayoría de los chilenos. En 2023, el fallido Consejo Constitucional discutió la diferencia entre consagrar la vida que o de quién está por nacer, sumándose incluso el presidente al debate que para varios oficialistas ponía en riesgo el aborto en 3 causales. Una ley que tampoco estuvo exenta de polémicas en el Congreso. Silencio en la sala. Si el presidente quiere generar un clima de acuerdo, poner arriba de la mesa un tema que es controversial, que además no tiene mayoría, afecta el resto de los acuerdos y de paso, por supuesto, nos aleja a nosotros. Puedo asegurar que no hay ningún voto de la democracia cristiana para apoyar una ley de aborto libre.
Se abrió un flanco con la Democracia Cristiana, que estaba cada vez más cerca al oficialismo y que dicen con este anuncio es más una invitación para que la DC se vuelva a la oposición, con una disputa valórica que también removió las aguas oficialistas. Desviar la atención en una materia de ese tipo cuando Chile requiere hoy día que nos preocupemos de mayor seguridad, los temas que tienen que ver con pensiones, como lo hizo bien al final, estuvo de más. Este es un nuevo Congreso que también puede dar nuevamente una discusión al respecto, en avanzar en algo que a mí me parece a todas luces un derecho que tenemos las mujeres, que es a decidir sobre nuestra vida. Cuando uno enfrenta las discusiones desde una posición que no busca encuentros, que no busca acuerdo, que no busca diálogo, evidentemente se genera polarización. Una discusión a la que se sumó el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. En sus redes sociales dijo que es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes, aseguró sobre la ley de aborto libre y la de eutanasia. La verdad es que la voz del arzobispo es una más de las que conviven en nuestra sociedad. Chile es un estado laico y por lo tanto la voz del arzobispo de la Iglesia Católica no debiera pesar más que la del conjunto de todas las otras voces que vamos a, digamos, debatir. Debate donde también se detalló el reglamento que se ingresó a la Contraloría sobre la ley de 3 causales. Esto para asegurar el acceso a un derecho establecido y que la objeción de conciencia no sea un obstáculo, así como tampoco las capacidades de pago o lugar donde se viva. Lo anunciado por el presidente Boric es una muy buena noticia. Esto le hace bien a la democracia, sentarnos a conversar, no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo, pero aquí abre una posibilidad de conversación que le hace bien a nuestro país. Recordemos además que en el ámbito de derechos fundamentales los estados están obligados a poder avanzar de forma progresiva en la interpretación y alcance de los mismos. El anuncio va en esta línea. Desde el Ministerio de la Mujer aseguran que se están evaluando modelos internacionales sobre el aborto libre. El contenido se dará a conocer una vez que se ingrese la iniciativa durante el segundo semestre de este año. Bueno, y otro de los temas que también estuvo presente en esta cuenta pública fue el anuncio del ingreso a un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esta idea busca beneficiar a quienes deben dejar de lado su vida profesional y personal también para poder cuidar o proteger a otros. Para algunos fue una de las iniciativas con el mayor respaldo, un respaldo también transversal durante esta última cuenta pública. El informe y la explicación del tema lo tiene Macarena Román. Tengo la alegría de anunciar hoy la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo, Chile Cuida. Con atención observaron el anuncio del presidente Gabriel Boric, integrantes de Mi Casa Hospital, organización que ve precisamente los temas que aborda el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida. Con esta iniciativa le decimos a las personas cuidadoras y a quienes requieren de cuidado que no están solas, que la sociedad en su conjunto, que el Estado se compromete, las reconoce y las apoya. Medida que busca ir en ayuda de personas con dependencia, discapacidad, adultos mayores y menores de edad, además de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Muy bienvenido a esta idea de la integralidad de la política, pero sin embargo yo creo que se basa en una idea de separación de la atención del Estado respecto de los privados, etcétera. Es decir, no es completamente integral. Pero yo creo que lo que sí valoraría es que el tema de los cuidados hoy día se pone como un tema de prioritario política pública y se visualiza como tema. Claro, porque desde la corporación Mi Casa Hospital apuntan en que aún son políticas públicas hiperenfocadas y no abarcan la realidad de todas las personas cuidadoras, aunque valoran, por ejemplo, que el tema pase a ser el cuarto pilar de la protección social. Y nos damos cuenta de que hay mucha necesidad a lo largo de nuestro país. Ya muchas mamás de muy escasos recursos, en el sur sobre todo, que tienen grandes necesidades, que son muchas veces mamás solas, y cuentan con pocos profesionales de la salud. Por eso, otro punto que destacan es la intención de llegar de aquí al 2026 con visita de profesionales en los hogares de las 75.000 personas registradas con dependencia severa en nuestro país.
Y en segundo lugar, el ingreso de un proyecto de ley que hemos trabajado arduamente con la ministra Javiera Toro de Desarrollo Social, que va a estar ahí a cargo del buque y que tiene que ver con, en primer lugar, regular este sistema de apoyo y cuidado Chile Cuida, planificar cómo va a crecer, porque evidentemente vamos a partir por lo más urgente en este gobierno, que son las personas postradas, pero hay un montón de necesidades de cuidado. Además, a través del proyecto de ley se buscará regular el derecho al cuidado, con el objetivo de crear una estructura que garantice la responsabilidad del Estado, las familias y los privados en este ámbito. Que haga este anuncio de Chile Cuida, que es un anuncio muy importante. El Sistema Nacional de Cuidado es parte del programa de gobierno y hoy día se concreta con una materialización. Creo que son elementos muy importantes, se valoran. Pero no todos lo valoran. Desde la Democracia Cristiana hicieron notar su malestar. Todo lo que se dijo reiteradamente de la Política Nacional de Cuidados tal vez es la política de la cual más hemos escuchado, pero la que menos se ha implementado. Claro, porque es una promesa que viene desde la campaña del presidente Gabriel Boric. Queremos anunciar la creación de un sistema nacional de cuidado que cuide a quienes cuidan. Creación que se dará a través del proyecto de ley que vendría a materializar un compromiso que viene desde que es precandidato y que buscará zanjar de ahora en adelante. En Chile esta medida alcanzaría cerca de 600.000 personas si consideramos solo las que ejercen los cuidados no remunerados. 20 horas con 56 minutos. Recuerda que estamos muy atentos porque a las 21 horas ya está confirmada una cadena nacional del presidente Gabriel Boric, donde probablemente va a volver a enfatizar algunos de los temas que estuvieron presentes en esta cuenta pública. Pero nosotros también queremos invitarlo a nuestro sitio web, como ustedes saben, en esta multiplataforma de información que es nuestro canal, porque si nos vamos a la página general, antes de revisar ahí el fact-check, que ya vamos a ir con eso, que es algo que estuvimos conversando durante esta tarde, hay muchos temas que fueron hoy y generaron conversación, fueron parte de los anuncios, fueron parte del debate y está toda una recapitulación, por ejemplo, de las declaraciones de los ministros posterior a la cuenta pública, también de los parlamentarios. Pero ya que estamos con lo del fact-checking, que ahí también tenemos la conversación que tuvimos en la tarde con el equipo de la Universidad Católica, de estudiantes que están analizando varios de los temas que estuvieron presentes en esta jornada. Vamos a revisar algunos de los adelantos que ellos nos hicieron en los temas que hoy fueron comentados, o más bien también estuvieron siendo parte de las palabras del presidente Gabriel Boric. Uno de ellos fue en materia de salud. Por ejemplo, lo que dijo el presidente fue que en 2023 se alcanzó la cifra más alta de intervenciones quirúrgicas mayores selectivas en la historia del sistema público chileno. Fact-checking lo que dice en este caso, y ustedes pueden ver ahí ese emoticón, es que es impreciso. ¿Por qué? La aclaración que nos hacían era que, si bien era una de las cifras más altas en relación a las intervenciones, no necesariamente esto eran en las quirúrgicas mayores, sino que esta era una cifra más general, y por eso que fact-checking más bien prefiere rotular esta declaración como imprecisa. Vamos a otra también que tuvimos presente durante el día de hoy. Una de ellas, por ejemplo, en materia de seguridad, que ya tenemos en pantalla, que dice que la primera ejecución o implementación del plan Calle Sin Violencia, esto logró quebrar una tendencia que se viene dando desde el año 2016 de un aumento de los homicidios y que hay una reducción de un 6%. En este caso, ¿por qué se dice que es imprecisa? Lo que nos explicaban era que esa reducción no está directamente asociada, si bien ese 6% es real, es un dato efectivo, no está necesariamente asociado al plan Calle Sin Violencia, porque dice que incluso en algunas comunas que no tienen este plan, recordemos que esto no es general, sino que está acotado a ciertas comunas, hay variaciones, hay algunos que pueden haber aumentado, otras que pueden reducir, por lo tanto, asociarlo directamente al plan Calle Sin Violencia sería más bien impreciso, aunque sí reconocen que es real esta reducción de un 6%. Nos vamos a ir a otro tema, un tema muy candente por estos días, un tema clave también para el Ejecutivo, que es en materia de pensiones. Algunos de los datos que se entregaron respecto a los montos que hoy hay en materia de pensiones, que fueron comunicados también en la cuenta pública del día de hoy. Ahí está, más de la mitad de los jubilados y jubiladas en nuestro país viven con una pensión inferior a los 230.000 pesos, pese a tener la PGU. Esto es verdadero, ahí está la comprobación
organizaciones nos decían que esto es efectivo. Y lo importante y lo que también destacábamos en esta conversación que tuvimos con la tarde con Fact Checking es que son datos e insumos necesarios para abordar varios de los temas que están presentes hoy en materia legislativa, que fueron también temas destacados durante esta cuenta pública, y por eso que la revisión por completo va a estar ya mañana, también va a estar en nuestro sitio web, y este era un adelanto que nos explicaban también desde Fact Checking, que ellos destacaban porque son aquellos que más preocupan a la ciudadanía en materia de pensiones, en materia de seguridad y también en materia de salud. Nos vamos entonces de inmediato a conectar con la cadena del presidente Gabriel Boric. Ahí estamos entonces, ya hemos conectado con la cadena del presidente Gabriel Boric. Queridos compatriotas, a poco más de 2 años de iniciado nuestro mandato, durante la mañana de hoy he cumplido con la tradición republicana de rendir cuentas de nuestra gestión ante el Congreso Pleno de la República. En esta, nuestra tercera cuenta pública, he tenido la oportunidad de exponer nuestros avances, dar cuenta de nuestras metas, indicar cuáles han sido las dificultades que hemos enfrentado y reflexionar en torno al futuro de nuestro país y las oportunidades, tremendas oportunidades que tenemos por delante. El nuestro es un país que a lo largo de su historia ha sabido ponerse de pie y superar las adversidades, cualesquiera hayan sido. Y así lo estamos haciendo hoy. Tras años de profundas complejidades, divisiones, una pandemia de tremendas consecuencias a todo nivel y una aguda crisis política, hemos logrado recuperar nuestra capacidad de crecer, controlando el flagelo de la inflación y recuperando la estabilidad y salud de nuestra economía. Y lo hemos hecho sin que los más necesitados paguen los costos de aquello. Tras 2 años de gobierno, hemos avanzado en derechos sociales, con el copago cero en salud, en dignidad laboral con una alza histórica del salario mínimo a 500.000 pesos y el avance de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Hemos avanzado en inclusión con el reconocimiento que implica la ley TEA, también en nuevas oportunidades económicas fruto de nuestra política en materia de litio e hidrógeno verde. Hemos bregado por lograr un desarrollo sustentable y hemos abogado por saldar de una vez por todas la larga injusticia del no pago de pensiones de alimento por parte de padres irresponsables que abandonan a madres e hijos. Y para enfrentar de manera decidida el delito, que sabemos es de sus principales preocupaciones, hemos creado un Ministerio de Seguridad que prontamente será una realidad si el Congreso tiene a bien aprobarlo. Hemos avanzado, pero sin lugar a dudas queda mucho por hacer. Las pensiones de las personas mayores no pueden seguir esperando, no alcanzan para una vida digna. La igualdad salarial todavía es una aspiración que esperemos se convierta en ley durante este año. Las regiones siguen careciendo de las oportunidades que merecen y por eso las estamos empujando y fortaleciendo. Y la inseguridad y el temor al delito, que es vuestra principal preocupación, sigue siendo el tema que más nos ocupa. Esta cuenta pública, compatriotas, se trató de lo que hemos hecho y de lo que nos queda por hacer durante los 2 años de mandato que me restan como presidente de la República. Años para los que me he propuesto avanzar en los cambios que sé que ustedes están demandando desde hace largo tiempo. En materia de seguridad, he dado cuenta de los avances importantes que hemos tenido como país en el fortalecimiento de las policías, el control del delito y el de las fronteras, la destrucción de armas y la desarticulación de bandas de crimen organizado. Pero sé que queda mucho por hacer, porque cada una de las víctimas del delito es también un dolor para todo el país. En las medidas que he anunciado en esta cuenta pública, hay una hoja de ruta clara que se va a traducir, entre otras cosas, en un aumento sustantivo de la dotación policial en las calles, más seguridad en las cárceles y una política efectiva de recuperación de espacios públicos, para que donde ayer había narco, hoy hayan plazas y lugares en donde la comunidad pueda compartir y generar más cohesión social. En síntesis, son más recursos para enfrentar el crimen organizado y el delito, lo que se expresa, como decía antes, en la creación del Ministerio de Seguridad o en el fortalecimiento de las policías. En materia económica, hemos dado cuenta de cómo la economía del país ha vuelto a crecer, ha vuelto a generar empleos, a traer inversión y superar la inflación. Y es que, compatriotas, tenemos un futuro auspicioso y soy optimista respecto a lo que nos espera como Chile, con niveles de crecimiento que van a superar lo alcanzado en los últimos 8 años. Y todo ello
con la vista puesta en la justa distribución de la riqueza que genera el país. Porque si Chile crece, ustedes tienen que también mejorar sus condiciones materiales de vida. En materia social, he reiterado mi compromiso de ingresar en septiembre un proyecto de ley que reemplace el actual sistema de financiamiento de la educación superior, CAE y Fondo Solidario, y le entregue una solución a los cientos de miles de personas endeudadas por estudiar. También hemos anunciado la expansión de nuevas rutas de trenes para Chile, orgullo nacional, y el avance decidido de la modernización del transporte público por medio de la puesta en marcha de buses eléctricos en diversas regiones y la regulación del transporte en regiones donde hasta hoy no lo estaba. También he anunciado al Congreso mi voluntad de sostener un debate en el Congreso en torno al aborto legal y a la eutanasia, como corresponde en una democracia. Como presidente, estoy convencido que la sociedad chilena merece dar esta conversación con espíritu constructivo y vocación de diálogo. Pero quisiera detenerme en lo que estoy convencido será parte importante de los avances que nuestro gobierno le entregará al país. Chile cuida. Esta política tiene como objeto reconocer y hacerse cargo de décadas de invisibilización, de las innumerables labores relacionadas a los cuidados cotidianos y domésticos que en nuestros hogares realizan principalmente las mujeres de nuestra patria. Los cuidados de los hijos, de los parientes enfermos, de las personas con capacidades reducidas y las personas mayores, para las cuales la sociedad pareciera darle la espalda sin reconocer además que estas labores de cuidado son un trabajo y deben ser consideradas como tal. De manera concreta, lo que hará este programa Chile Cuida será ofrecer una red de apoyo a personas que necesitan de cuidados y también apoyar a quienes les prestan esos cuidados. Usted seguramente que está en la casa conoce o es una persona cuidadora. Hoy día ya hemos instalado la posibilidad para todas las personas cuidadoras de tener una credencial que los reconozca como tales y por lo tanto le otorgue beneficios en particular en trámites públicos. Y estamos hablando de atención preferencial en diferentes servicios. Además, vamos a entregar atención domiciliaria en materia de salud, elementos de autocuidado, acceso gratuito a salud mental telemática, que también es muy importante, entre otros beneficios. Chile Cuida es un espacio de encuentro y de generación de cohesión social. Durante la próxima semana se inaugurarán los primeros 2 centros comunitarios de cuidado en Arica y Puerto Saavedra, para al final de mi gobierno llegar a 100 de estos centros distribuidos a lo largo y ancho de Chile. En estos espacios, las personas cuidadoras podrán acceder a operativos móviles de servicios públicos, talleres de emprendimiento y actividades de ocio, mientras que los profesionales atenderán a quienes requieren de cuidado, porque sabemos que el tiempo es un bien necesario para cuidarse a uno mismo. Probablemente muchos de ustedes son o fueron beneficiarios del entonces llamado Chile Solidario o del actual Chile Crece Contigo. Mis expectativas como presidente de todos los chilenos y chilenas es que Chile Cuida sea nuestra contribución al camino que nuestro país ha recorrido, reconociendo a las labores de cuidado y consolidando a los cuidados como un derecho social. Pero el éxito de estas aspiraciones no depende solo de nosotros. Para avanzar necesitamos del concurso de todos y todas, y especialmente del Congreso al cual me dirigí durante esta mañana. Pues en un país democrático, los cambios de largo plazo son el resultado del acuerdo entre los que piensan distinto. Esa es el arte de la buena política. Como país, hemos llegado en materias que parecían imposibles tener resultados, como el aumento del salario mínimo, las 40 horas, el royalty minero que hoy se distribuye en cientos de comunas, o últimamente la ley corta de ISAPRE. Como presidente, confío en que este mismo ánimo sea el que prevalezca en relación al imperativo de mejorar hoy y no mañana las pensiones de los jubilados. Chile puede y de nosotros depende. A todos mis compatriotas, a ti que me estás escuchando en tu casa, en esta cadena nacional, te invito a actuar con unidad y generosidad tras metas que podamos compartir. Seamos todos juntos protagonistas de nuestra propia historia. Que cada uno, desde su lugar de estudio y de trabajo, en las ciudades, en los campos, en las caletas, aprovechemos esta oportunidad que se nos presenta de dar el salto definitivo al desarrollo, justo, equitativo y sustentable. Viva Chile y viva su pueblo. Muchas gracias. Agradecemos a los canales de
Bueno, y teníamos la cadena del presidente Gabriel Boric, un poco poniendo énfasis en varios de los temas que estuvieron presentes, como sabemos, en esta cuenta pública, Chile Cuida, esta política nacional de cuidados. Teníamos también un reporte profundizado de Macarena Román. Vuelve a hablar de la ley de aborto y de eutanasia, considerando, y lo que decía el presidente era que eran debates necesarios para nuestro país, incitando también a la búsqueda de acuerdo, por ejemplo, en materia de pensiones, ahí haciendo un llamado especialmente al Poder Legislativo. Pero vamos a seguir en relación a todo lo ocurrido durante el día de hoy y también a este anuncio de que nuestro país será parte de la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Una decisión que rápidamente generó una serie de reacciones, tanto a favor como también en contra. Así que vamos a profundizar en lo que implica y también precisamente en el debate que se generó a partir de este anuncio. Magdalena Fuenzalida tiene el reporte. Tengo el deber de referirme hoy a la crítica situación en la Franja de Gaza. He decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU. Anuncio que se dio casi al cierre de la cuenta pública. Palabras que generaron aplausos y hasta el uso de la bandera palestina por parte de varios presentes. Por supuesto que es una gran noticia, veníamos conversando este tema con el presidente y con el canciller hace más de 2 meses, y el anuncio, por supuesto, que es una buena noticia. Haber escuchado a Netanyahu hablar de solución final, cuando sabemos lo que fue la solución final en el Holocausto, es una cosa que no nos puede dejar de herir como ciudadanos del mundo. Yo valoro que el presidente, de la misma manera que ha condenado con mucha vehemencia los ataques de Hamás, al mismo tiempo ha sido capaz de reconocer que el gobierno de Netanyahu ha tenido una actitud contraria al derecho internacional y por lo tanto me parece que Chile, coherente en su defensa de los derechos humanos, tiene que rechazar con mucha fuerza ambas cosas. Una noticia que igualmente recibió cuestionamientos. Nosotros tenemos tratados vigentes y un acuerdo bastante importante con Israel, a quien reconocemos como un país independiente, democrático. Es un país, yo diría, una de las pocas democracias de Medio Oriente, y en ese contexto el rol que está haciendo Israel de enfrentar el terrorismo, eso tiene un valor. Evidentemente han habido excesos de los cuales todos hemos cuestionado, pero no se puede igualar la relación y la mención que hace Israel con relación a los grupos terroristas jamás. Por eso es que yo creo que este tema hay que verlo con mucho equilibrio y no emitir juicios tan tajantes como lo ha emitido el presidente de la República, como una especie de barra brava. Decisión del presidente que se suma al apoyo humanitario a Palestina por parte de Chile, del llamado a consulta del embajador en Israel y de presentar junto a México una remisión de la situación en Palestina ante la Corte Penal Internacional. Tema que ha generado un lazo con el senador Iván Moreira, quien al inicio del evento le entregó al presidente un pin de las banderas de Chile y Palestina. Es un tema muy cercano y creo que nos parece importante la decisión y la consecuencia que tiene que tener un presidente con lo que ha dicho, con lo que está diciendo con respecto al problema de Palestina e Israel. El pueblo palestino valora, la colonia palestina en Chile valora esta decisión gubernamental. Medida que viene a respaldar el caso presentado por Sudáfrica en diciembre del 2023, donde ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya demandó a Israel acusándolo de cometer genocidio contra el pueblo palestino. La intención es que el tribunal ordene a Israel que detenga toda acción militar en Gaza. El Estado de Chile tiene opinión sobre este tema, el canciller la ha indicado y la forma de hacerse parte que ha señalado el presidente es en algún sentido también una señal de que se ha superado un cierto límite que es muy peligroso para la construcción del consenso de la protección de la dignidad humana de estos últimos 70 años tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, Chile se suma a otras naciones de Latinoamérica como Colombia, Bolivia, Venezuela, México y Brasil que han respaldado la demanda. Ante las atrocidades que hoy día todos vemos por televisión, crímenes flagrantes, no cabe otra alternativa que activar los mecanismos de jurisdicción internacional como es lo establecido en la Corte Internacional de Justicia. Hoy día lo que el señor Netanyahu le propone
propone al mundo son dos alternativas: o la barbarie y un mundo basado en fuerza, o un mundo, que es lo que está haciendo Chile y otros países, que sea basado en el cumplimiento de reglas y de normas, lo cual es el derecho internacional. En tanto, desde la comunidad judía en Chile lamentaron la decisión y apuntan a que acciones como esta han aumentado el antisemitismo en el país. El presidente jamás ha dicho que está realmente en contra del antisemitismo, nunca se ha reunido tampoco con la comunidad judía y todo esto se suma. Dice que sí condena, por ejemplo, los actos de Hamás, pero la verdad es que sus partidarios se han abstenido o votado en contra en el Congreso cuando se ha pedido sancionar o condenar, y también el Estado que él representa se ha abstenido en cuestiones internacionales, de tal manera que su accionar general es realmente un activismo ideologizado que se aleja de los intereses de los ciudadanos de nuestro país. El presidente Boric agregó que ya solicitó a los equipos de la Cancillería chilena que preparen un escrito con los argumentos, antes de volver a condenar los actos terroristas de Hamás y pedir la liberación de todos los rehenes en el ataque del 7 de noviembre contra Israel. Bueno, y un informe del Poder Judicial mostró una realidad que es alarmante. El 40% de los hogares de menores del país registra algún grado de hacinamiento. La Corporación María Ayuda, por ejemplo, tiene un 189% de sobrepoblación. Es decir, en recintos donde, por ejemplo, 12 camas, hay 30 niños y niñas y adolescentes. Es por eso que el presidente Gabriel Boric sostuvo también en su cuenta pública que se busca fortalecer un nuevo sistema de protección especializada y poder ampliar los programas como los asociados a las familias de acogida. Así que profundizamos en este tema también. Daniela González indagó en torno a esta crítica situación. Vamos a hablar de una realidad que habla por sí sola. Más de 4.000 niños hoy viven en residencias para menores, una problemática que esconde mucho y que se ve reflejada en un informe realizado por el Poder Judicial. Allí se señala que el 40% de los menores de edad viven en hacinamiento en las residencias. Vemos que hay un problema muy grande a nivel transversal que tiene que ver con la falta de oferta. Y la falta de oferta por parte del Estado genera, sobre todo en algunas regiones más particularmente, unos sobrecupos y una sobrecarga y finalmente un hacinamiento de los niños y las niñas que están en esas residencias de protección. El Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, ex-CENAME, no estaría abriendo licitaciones necesarias para hogares de menores. En palabras simples, hay mucha demanda y poca oferta. Lo que está pasando es que están llegando niños que están fuera del rango de edad. Entonces estás mezclando a niños más pequeñitos con otros mayores que tienen necesidades diferentes y necesitan intervenciones diferentes. 4.872 niños, niñas y adolescentes viven en residencias de protección por graves vulneraciones a sus derechos. El 39,9% corresponde a niños entre 14 y 17 años, el 19,9% a niños entre 10 y 13 años, mientras que el 9,8% tiene 18 años o más. Cuando un niño es gravemente vulnerado en sus derechos, bueno, el tribunal aplica una medida de protección. Puede ser un niño que está ingresando al sistema por primera vez o puede estar viniendo de otro programa de protección. Por lo tanto, ese juez, dada la gravedad de la vulneración, determina una medida de protección transitoria, que es sacar a ese niño de su entorno familiar y de su casa, para que ingrese a una residencia. El Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia fue elaborado por el Poder Judicial tras fiscalizar 275 de un total de 290 hogares. En él se advierte que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas, y si a esa cifra se suman las residencias que se encuentran con su capacidad total ocupada, el porcentaje se aproxima al 57%. Hay un problema asociado al financiamiento. Hay otro problema relacionado a no contar con profesionales especializados y porque además es muy difícil ser exitoso en las intervenciones. Pero respecto a esto, ¿qué dice la ley? La ley lo que garantiza para los organismos colaboradores que ejecutan la mayoría de los programas residenciales es una subvención. Y el resto del financiamiento de las residencias tienen que ser a costa de las mismas instituciones, que no siempre tienen la recaudación de privados suficiente como para complementar ese gasto.
Ese es otro problema, el financiamiento. Decenas de fundaciones y corporaciones deben costear la sobrepoblación de niños, niñas y adolescentes con recursos propios, como María Ayuda, corporación sin fines de lucro y una de las más importantes a nivel nacional, con 10 residencias en el país. Aquí viven una compleja situación con un 189% de hacinamiento. Sí, nosotros María Ayuda hoy día tenemos 10 programas y en el norte, tanto en Iquique, Antofagasta y Ovalle, tenemos una sobrepoblación importante. O sea, estamos pensando en residencias para 18 niñas que están hoy día con 32, que es lo que significa en la práctica volver a vulnerar sus derechos. En el norte está el principal problema. Arica registra un 83% de sobrepoblación e Iquique el 80%. No se queda atrás Punta Arenas con un 50% de hacinamiento y La Serena con un 79%. Las condiciones de hacinamiento, de falta de atención especializada, porque nosotros finalmente tenemos todas las capacidades para atender a 18, pero cuando llegan 32 se nos hace muy difícil poder hacer el trabajo para el cual estamos encomendados. Menores abandonados, sobrepoblación, salud mental y consumo de drogas son solo algunas de las situaciones que se viven a diario en las residencias de menores. Es el servicio de Mejor Niñez el cuestionado. No solo nos entregan las licitaciones, sino que también las fundaciones ya no quieren participar. Es complejo en algunas situaciones tener que mezclar a niños vulnerados con menores infractores de ley. Es responsabilidad del Estado, independiente si la acción se hace directamente o a través de los organismos colaboradores. Esa responsabilidad es ineludible y urge que esto se tome con la seriedad y con la relevancia que desde que inicié mi rol como defensora de la niñez vengo sosteniendo debe ser tomado. Otro problema que surge en las residencias es el agotamiento mental de los cuidadores. Muchos, en algunos casos, son vulnerados por los mismos niños y presentan licencias médicas o renuncias. Además, eso influye en la sensación de abandono de los menores, que a su vez son vulnerados por el constante cambio de cuidadores, con los que en muchos casos generan vínculos. Lo que ocurre es que tenemos intervenciones que no son efectivas y por otro lado tenemos un personal que está muy frustrado, muy desgastado y que eso se evidencia en la alta rotación de profesionales que hay y por otro lado se evidencia también en licencias médicas muy frecuentes. Y eso también es fácil de evidenciar en la práctica de las organizaciones. Si vemos el informe, las cifras no solo preocupan, alarman. 597 menores de edad están en total abandono, sin una familia o personas de confianza presentes en su vida. Eso genera dificultad en el egreso. No por nada, cientos de mayores de edad todavía viven en residencias. Por otro lado, el Poder Judicial advierte la situación crítica en torno a la salud mental y el consumo de drogas. De hecho, 559 niños, niñas y adolescentes presentan consumo problemático. Aquí nace la revictimización y los nuevos focos de vulneración. Los servicios que deben prestar protección a los menores de edad hoy los estarían exponiendo a una innecesaria segunda vulneración. Por una parte se ve afectada la calidad de atención, no tenemos tanto acompañamiento técnico por parte del servicio. La residencia está pensada como un lugar seguro, protector, con rutinas, en un proceso, digamos, que les permita a los chicos poder ir desarrollando sus procesos de intervención. 4.872 niños, niñas y adolescentes vuelven a ver vulnerados sus derechos. Las conclusiones son muchas, pero lo cierto es que, al parecer, el Estado está al debe en prestar correcta protección a la infancia. Eso es lo que señalan los expertos y, por supuesto, los mismos niños. La revisión de las informaciones de este día, como ustedes saben, muy marcado por la cuenta pública. Sábado 1 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas tardes.